Tenemos ahora el gusto de presentar al doctor Fernando Bianco en su conferencia magistral Precisión diagnóstica y manejo del cáncer de próstata por fusión de imágenes. Por cuestión de tiempo voy a obviar un poco su currículum, pero bueno, él estudió paramédico cirujano en la Universidad de Venezuela, hizo urología en Wayne State University en Michigan, después urología oncológica en Memorial Sloan Kettering Center y después fue profesor del George Washington University, en donde fue el jefe de cirugía robótica del 2008 al 2014 y fundador e investigador en jefe de Urological Research Network, y tiene más de 100 publicaciones originales. Doctor Bianco, bienvenido. Al doctor Estopén y al doctor Bernardo Cisneros y al grupo de CT Scanner en general por darme la oportunidad de compartir con ustedes nuevamente aquí en la Ciudad de México y poder discutir de estos tópicos pues, que nos apasionan, ¿no? Y en esta charla en particular vamos a hablar un poco sobre algo que les comenté que estábamos haciendo ya en el 2015 y que ha progresado pues, muy bien en estos últimos años, y vamos a poner un poco nuestras perspectivas, ¿ok? Estos son mis conflictos de interés en general y bueno, vamos a entrar en materia de una vez. Sabemos, como habló muy bien, la verdad es que Armando pues, nos explicó muy bien el glosario de lo que está pasando en el mundo, el cáncer de próstata, y yo voy a hacer algunas acotaciones nada más en esto, de que a raíz del surgimiento en el tamizaje y luego pues una disminución o más bien un empuje para que se practicara menos debido a las medidas o recomendaciones que hizo un panel de lo que se llama el US Preventive Task Force, ha llevado pues, a un cambio en cómo se manejan muchos hombres con cáncer de próstata. El PSA era el test que supuestamente pues, salvaba la vida. El doctor Cisneros nos presentó un slide, una cantidad de gente famosa. Este es uno de ellos, el actor Ben Stiller, que es muy cómico, el cual pues fue uno de todos estos hombres que aproximadamente entre 150,000 y 200,000 son detectados al año dependiendo de el tipo de tamizaje que se practique, y realmente hasta el 2011 se observó una disminución progresiva en la mortalidad anual de cáncer de próstata. De hecho, cuando se comparaban las tasas de principios de los 90 con las de contra los principios de este milenio, pues pudimos ver que había una disminución de casi el 20% en la tasa de mortalidad de cáncer de próstata. Sin embargo, se practicaron pues 3 estudios que realmente son bastante definitivos con respecto al tamizaje pues, del cáncer de próstata. El estudio hecho por el grupo europeo, liderizado por el doctor Fritz Stoller, con 3 instituciones en Europa. El estudio que se llamó el PCLO, que es por próstata, por colon, por ovario y pulmón. Los estudios de despistaje que se practicaron en los hospitales de veteranos en los Estados Unidos, en específico el de la próstata, también, que lo publicó el doctor Jerry Andrew, entre otros, y el estudio de quimoprevención, donde se comparó el efecto de finasteride versus placebo, publicado por Ian Thompson. Son estudios pues, que llevaron a una conclusión de que el tamizaje, como se practicaba, pues, no tenía una eficacia pues, en diferenciar o predecir la sobrevida por cáncer de próstata, y por ende, aparte de esto, pues esta institución llamada el USA Task Force, que está constituida por médicos generalistas, por médicos familiares, hay pediatras, pero no hay cirujanos, ¿no? Sencillamente, pues, determinó que hacer el tamizaje pues era hacerle daño al paciente, y recomendaban en contra del tamizaje, como lo han hecho en contra del screening mamario, etcétera, porque sencillamente refieren de que los pacientes tienen más riesgo a tener daño que beneficio. Y donde realmente una de las cosas que veían es que aproximadamente 90% de los pacientes que iban a ser diagnosticados con cáncer terminaban siendo tratados.
Y a raíz de ese tratamiento, como consecuencia de tratamiento, el impacto en la mortalidad era realmente muy limitado, pero el impacto en la calidad de vida de ese paciente era bastante acentuado. Y en eso estamos hablando pues, en las tasas de continencia y de impotencia. Y eso ocurre por varias razones. Por ejemplo, en este estudio del doctor Albertson podemos ver lo que se llama pues, el impacto del sobrediagnóstico o lo que se denomina pues, el sesgo del diagnóstico por el tiempo, es decir, que lo recoges demasiado temprano en su historia natural y si tiene una historia natural muy prolongada el efecto va a ser muy difícil. Y las críticas pues, al tamizaje es que hay varios, cuando ya hablamos pues, en general de cánceres de próstata, a diferencia, pues, por ejemplo, del cáncer de mama, donde tienes como una estabilidad en cómo lo diagnosticas y lo pescas, pues el screen con PSA llevó a ese pico grandísimo de más de 200 hombres diagnosticados al año, etcétera, pero él no lograba detectar cuáles de esos pacientes, o sea, qué tipos de cánceres pudieran tener esos pacientes. Obviamente hay cánceres que a veces diagnosticamos y lo podemos tratar con lo que sea y no los vamos a curar, pues están representados aquí. Okay, que crecen muy rápido. Y hay otros que realmente van muy lentos y que realmente es irrelevante si tú los diagnosticas o no, porque no van a tener un impacto en la cantidad de vida del paciente y realmente lo ponen en riesgo a su calidad de vida, que quizás son la mayoría, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver en este estudio de Cooperberg cuáles fueron los cambios en la incidencia que han habido durante los años 90, donde había pues una incidencia mayor de cirugía, pero a raíz del 2010 en adelante ha habido una disminución en la cirugía o la intervención y un aumento de la vigilancia activa. Ahora, creo que Armando hizo un excelente trabajo exponiendo pues, los méritos y los no méritos de la vigilancia activa. Quizás lo único que yo puedo agregar es que la premisa de la vigilancia activa era el desconocimiento de la localización precisa del cáncer de próstata. Es decir, como sabemos que tienes cáncer, no sabemos exactamente dónde está y tienes que elegir entre un tratamiento completo o vigilarlo. Y eso sencillamente no es así hoy en día, yo creo. Por otro lado, pues, cuando se implementaron las medidas de Obamacare entre el 2009 y el 2010 con toda la crisis financiera, se publicaron pues cuáles eran los costos asociados con las intervenciones en los Estados Unidos y por supuesto la vigilancia activa pareciera ser el más barato, pero esto descuenta el hecho de que pacientes que se ponen en vigilancia activa tienen que estarse haciendo una biopsia cada año y medio y sencillamente es algo que con el tiempo se les hace intolerante, se les hace impráctico y cuesta mucho más dinero. De hecho, mucha gente define la vigilancia activa como el regalo que sigue regalando, ¿no? The gift that keeps on giving, porque tú sigues con ese paciente y como decía Armando, pues estos pacientes son pues, convertidos a tratamiento, entonces son ese tipo de cosas. Y claro, estos costos, pues que son los costos altos de la cirugía, la radiación, en este caso la radiación ahora por protones, que es mucho más costosa, bueno, son realmente los costos que están asociados a las instituciones, no realmente a los médicos. Otro grupo de estudios de alta trascendencia fueron los 3 estudios ya expuestos de prostatectomía radical versus observación, 2 de ellos, y el tercer estudio publicado hace unos 18 meses, donde se compara pues, cirugía, radiación y observación. Estos 3 estudios tienen como consistente observación que no hay una diferencia en la cantidad de vida entre los pacientes que fueron manejados ya sea por lo que se denominaba watchful waiting, que era le das una palmadita y le dices al paciente que regrese cuando tenga dolor en los huesos, o o la vigilancia activa o surveillance. Y en el reporte más reciente del estudio, del primero de estos estudios hechos en la área del PSA, lo que se llamó el Pivot Trial, básicamente ya con 64% de los pacientes pues, enrolados pues, que han muerto, o sea, un estudio bastante maduro, casi 20 años de seguimiento, pues hay, como pueden ver, no solamente una
una falta de diferencia en la sobrevida general, pero también que la mortalidad atribuible en estos pacientes al cáncer de próstata fue muy pequeña. Y esto se corrobora entonces con los estudios suecos realmente que había expuesto el doctor Johansson en los años 80 y 90, donde la tasa de mortalidad de estos pacientes era bastante baja, lo que justificaba la vigilancia activa. Una de las observaciones que sí hace el Pivot Trial es que realmente en aquellos pacientes que son con riesgo intermedio, es decir, que tengan Gleason 7 o fundamentalmente que tengan un PSA entre 10 y 20, es donde la cirugía hace un impacto mayor. Y eso combinado con la observación en los estudios suecos de que si el paciente es menor de 65 años es el que realmente se beneficia de alguna manera en términos de sobrevida, eso quizás ya nos ha dado un paciente claro que tiene indicación quirúrgica, que sería un paciente con un PSA entre 10 y 20 y que sea menor de 65 años. Eso es un paciente que debe manejarse con cirugía. Lo que pasa es que la prevalencia de esos pacientes es muy baja, es menor al 20% de los pacientes que se diagnostican. El estudio que se llama el PROTECT Trial, que fue el estudio conducido en el Reino Unido, en varios condados y hospitales, y donde se enrolaron 1.500 pacientes, básicamente 500 en cada brazo, observación, cirugía o radiación, realmente nos ilustró no solamente los aspectos de la cantidad de vida, sino los aspectos de la calidad de vida. Ya en el Pivot Trial se había descrito las complicaciones postoperatorias atribuidas a la cirugía, que no eran menores, eran aproximadamente 30%. En este caso, en el estudio PROTECT, lo que se ve es que no hay una diferencia en términos de sobrevida general y sobrevida específica a 10 años. Esto fue el primer reporte. Ciertamente hay una incidencia en las metástasis que pareciera ser diferente, veremos con el tiempo cómo se corrobora y cuándo se hace más marcado. Lo que sí vale la pena observar es que en los pacientes que fueron monitorizados con vigilancia activa hay una conversión de estos, ya sea cirugía o radiación, durante esos primeros 10 años, y esa conversión no es menor. De hecho, a los 2 años, casi 20% de los pacientes fueron convertidos a cirugía o radiación, y la proyección a los 10 años era de casi un 60%. Y esto estresa en una población y en un sistema pues socializado, mucho más controlado, donde realmente no se hacen exámenes de una forma compulsiva, quizás como lo hacemos en los Estados Unidos, que incluso en estos pacientes pues hay unas tasas de conversión que son bastante altas, ¿ok? Y realmente una de las contribuciones de este estudio sobre todo fue ver pues el impacto que tiene en la incontinencia y en la función urinaria, la función sexual, el hecho de haberte operado. En este caso, pues vemos cómo llega casi un 67% las tasas de impotencia, y también pueden haber problemas en el recto cuando se trata de radiación, etc. Entonces hay muchos problemas con relación a la calidad de vida que no deben de ser no considerados, vamos a ponerlo de esta manera. Y el otro gran problema que tenemos en la mayoría de las series quirúrgicas, y esto es algo que hemos publicado extensamente, es la variabilidad que existe. Para todos, desafortunadamente nosotros los cirujanos no somos 2 pastillas de Viagra que uno puede comparar una con la otra y vas a tener 95% de los componentes en una pastilla en el otro. Pues los cirujanos tienen alta variabilidad. Existen las curvas de aprendizaje que para cada procedimiento son diferentes, y hay variabilidad de acuerdo a cómo el cirujano haga la operación, si la hace desde un punto de vista con énfasis en preservar nervios o con énfasis en preservar sangre, o gastando sangre para preservar nervios. Y hay una cantidad de cosas en ese sentido. De hecho, el primer y hasta ahora único estudio hecho randomizado en pacientes con cirugía robótica, pues lo presentamos hace 2 años en el AUA, en el Meeting Nacional de la Asociación Americana de Urología, y esto fue una gran oportunidad porque realmente no fue promocionado por la compañía robótica, sino por una compañía farmacéutica que quería evaluar el rol de un antiespasmódico de tercera generación, es decir, la solifenacina o Vesicare, como se llama en el mercado, contra el placebo.
Y aunque el estudio realmente, la pregunta no era una pregunta que realmente fuera a ser quizás positiva, en mi impresión, a mí lo que me fascinó de este estudio fue que a los pacientes se les daba pues una suerte de asistente personal digital que sonaba todas las noches, y todas estas noches los pacientes tenían que responder si se le había fugado la orina, cuántas toallas sanitarias habían usado, etcétera. Y luego de un periodo pues, de 2 o 3 semanas, entonces aquellos que decían consistentemente que usaban más de 2 toallas sanitarias al día y que seguían que se les seguía fugando la orina, pues entonces eran randomizados a vesiquer y placebo. Y el estudio fue negativo, como era casi que de esperarse, porque realmente este medicamento pues no iba a tener impacto pues, en la incontinencia por esfuerzo, que es la que se ve después de la cirugía. Su metodología nos llevó a entender que a los 3 meses, básicamente 73% de los pacientes podían considerarse como continentes, y utilizando una definición en la que ellos no fugaban orina, o si usaban una toalla la describían como seca, sino que lo usaban por precaución, etcétera. Pero bueno, eso les da una idea de las tasas reales de incontinencia asociada con la cirugía. Así que tenemos un problema con realidades incómodas, en el cual la intervención, de cierta forma, ha sido considerada pues, que puede tener muchos problemas porque es radical, consiste en intervenir consiste o ha consistido pues, en tratar la próstata completa, y ha habido un surgimiento de la vigilancia activa porque hay un desconocimiento de la localización de esa lesión y de cómo alcanzarla. Y por supuesto porque vemos que cuando hay una intervención de la próstata, pues uniformemente los pacientes pierden la eyaculación. Esto, dependiendo de la población con la que tú estés mediando, es algo muy importante o no. Si uno le dice a unos italianos que van a perder su eyaculación, pues ellos lo primero que te dicen es mamma mía. ¿Por qué? Y yo creo que en la ciudad de Miami, por ejemplo, que tenemos tantos hispanos de todas las naturalezas, es uniforme ver que la eyaculación es algo muy importante para el varón hispano. Quizás en las poblaciones pues, anglosajonas, muy religiosas, quizás es menos, pero cada quien tiene sus percepciones al respecto. El hecho es que la impotencia es más universal y también afecta pues, a una gran cantidad de varones. Cuando uno ve los estudios poblacionales, se aproxima a un 70%, y los problemas urinarios no son menores tampoco, ¿no? Así que ese mismo paciente después termina agradecido porque ve que su PSA después de la cirugía está en 0, pero un poco frustrado porque sus erecciones no son iguales y porque no se siente la misma persona. Y esa frustración lo lleva en el tiempo, como buen ser humano que somos muchas veces, a hacernos autocríticas, y entonces las tasas de arrepentimiento asociadas tanto a la cirugía como a la radiación son de un 25%, de gente que dice, ¿para qué me hice esto? He debido escoger otra cosa, etcétera, ¿no? Por supuesto, esos son los pacientes que no le ha recurrido el cáncer. Cuando les recurre el cáncer, entonces es hasta peor, porque dicen, hice esto para ganar nada y lo que perdí me frustré fue por mucho tiempo. Y así hemos estado, pues básicamente, o nos encontrábamos en el 2012, que yo creo que es un año bastante de inflexión en términos de la urología en los Estados Unidos, entre el yin y el yang, en donde uno decía, bueno, metes al paciente en vigilancia activa o manejas al paciente activamente. Vinieron las recomendaciones del FDA que promovieron no despistar o cambiar los despistajes con otras organizaciones, pues tomando posiciones como la AUA, diciendo que no podía despistarse a varones menores de 55 años porque no habían pruebas científicas para hacerlo, haciéndole eco a la asociación, a la sociedad anticancerosa, etcétera, cuando quizás es lo contrario. Mientras más joven es donde el despistaje funciona mejor, y el tratamiento pues y el paciente enfrentando pues cuáles pudieran ser mis efectos secundarios. Y entonces, pero quisiera ponerle en esa perspectiva el típico paciente
que uno ve en las prácticas, pues, en la oficina, ¿no? Pacientes en sus años 60, o sea, en este caso un paciente de 67 años con un PSA de casi 9, con una próstata de 50 gramos, que no se le palpa el tumor, y que hoy en día, pues, sí, le pedimos la resonancia y aparece una lesión de un PRATS 4 de 1 centímetro, y se le hace una biopsia y tiene un Gleason de 4+3 en el lado izquierdo y quizás otra lesión central donde tiene un Gleason 6, que era un PRATS 3. Y aparte tiene buena erección, ¿ok? Con su eyaculación, y tiene síntomas urinarios, es decir, que tiene síntomas moderados, tiene urgencia, frecuencia, a veces siente que no vacía completo, y sus estudios son negativos. Y ese paciente básicamente tiene 5 opciones: la vigilancia, la cirugía, la radiación con o sin braquioterapia. La radiación, uno de los problemas es que 60% de ellos se administra con terapias castrativas, porque los estudios randomizados han demostrado que castración con radiación es mejor que radiación sola, o terapia focal de alguna forma. Y en ese sentido, y por eso utilizo este caso como el preludio, porque este era el típico paciente que hasta el 2012 yo operaba indistintivamente, pues, o sea, yo he hecho más de 1.500 operaciones robóticas, y este era el paciente que operábamos bajo el dogma que aprendimos, pues, y el sesgo científico también que aprendimos de que le íbamos a salvar su vida, y el cual realmente los estudios randomizados nos han demostrado que vamos a afectar poco su vida desde el punto de vista de cuánto va a vivir, vamos a afectar mucho su vida de cómo va a vivir. Entonces, en ese tiempo, así como cuando las cosas se ven en duda, siempre comienzan a surgir nuevas tecnologías o nuevas ideas y ideas emergentes que a veces nos ayudan a salir de esos callejones o de esos sitios. Y empezaron a aparecer estas soluciones de software que permitían la fusión de imágenes. Y afortunadamente teníamos una suerte de un background bastante fuerte en términos de la resonancia magnética, habiendo aprendido en Memorial con Heidi Rizak y Peter Scardino sobre estos menesteres, y habiéndolos estudiado, pues, muy dedicadamente, y comenzamos a evaluar estas plataformas para ver si podíamos implementarlo con el objetivo de, si podemos saber dónde está el tumor, ¿por qué no tratarlo localmente? Una idea que no es nueva, una idea que en el cáncer de mama, pues, ha evolucionado mucho, y que la hacemos realmente todo el tiempo en el cáncer de vejiga. Nosotros tenemos muchos pacientes con cánceres agresivos y el tratamiento no es quitarle la vejiga y hacerle una reconstrucción, sino resecar el tumor localmente y empezar a evaluarlo en el tiempo. Y cuando el tumor nos indica que tiene un potencial biológico mucho más grave o más fuerte del estimado antes, pues uno toma medidas y el paciente hace una decisión de que ya es una decisión entre vida o muerte. Pues en el cáncer de próstata, por alguna razón, hemos siempre sido mucho más agresivos con tumores que biológicamente quizás son mucho más indolentes que los de vejiga. Y entonces tratamos de movernos de un paradigma, del paradigma de tienes un PSA elevado, un examen rectal abnormal y se te hace una biopsia y vas ya sea a tu castración química, castración regular, prostatectomía, radiación, intervención o a no hacer nada, versus a un paradigma donde se preserve la función del órgano y se destruya la noxa, pues se destruya la lesión que está confrontando el individuo. Y para esto debemos de hacer un diagnóstico preciso. La resonancia multiparamétrica nos permite una aproximación a ello bastante buena. Y luego la idea es, bueno, si vamos a hacer este tipo de tratamientos y de biopsia, tenemos que hacerlo en un ambiente donde también se reduzcan lo máximo los efectos adversos potenciales, y esto nos llevó a hacerlo en la oficina y a desarrollar un protocolo de anestesia local que nos permite implementar esto en la oficina de cierta forma como cuando uno va al dentista, pero quizás con menos dolor. Entonces, en este sentido, pues, nos movimos hacia esa área gris, esos pacientes que tienen ciertos cánceres que no son muy voluminosos, que fueron diagnosticados la mayoría de ellos por tamizaje y en los cuales podemos tratarlos
de esta manera, que como verán en unos minutos, y donde no quemamos ningún puente, que es lo más importante. Donde si ese cáncer sobrevive, porque tenemos medidas de control, como por ejemplo le hacemos una resonancia y una biopsia a todas las áreas que tratamos al año siguiente, independientemente de donde esté el PSA, independientemente de lo que diga la resonancia, pero una biopsia transperineal por fusión que nos permite saber exactamente dónde están las lesiones, si es que llegamos a encontrar alguna, y que le da al paciente seguridad de que su tumor está controlado. Y va más allá de ese efecto psicológico que creo que fue muy bien descrito por Armando también, en el sentido de que muchos de estos pacientes con la terapia focal a veces es como que si uno le estuviera haciendo una suerte de psicoterapia, ¿no? Y estás tratando la ansiedad que ellos tienen. Y entonces desarrollamos un protocolo donde se enfatiza la calidad de vida del paciente y el control del cáncer local. Y busca evitar daño a largo plazo para esa persona. Y en ese sentido, durante este tiempo hicimos un ajuste basado en la agrupación de los scores de Gleason que adoptó la Organización Mundial de la Salud, y en el cual son pacientes entre 55 y 65 años y tenían un grupo 1, que son los Gleason 6 o menos. Básicamente en menos del 50% de la próstata pues son elegibles a este protocolo, o si tienen un Gleason 7, ya sea 3+4, 4+3, que es menor de un lóbulo, también son elegibles. Y luego si son 65 años, pues el criterio se hace un poco más laxo, y definitivamente si tienen 70 años, mientras que tengan menos de un 50% de la glándula tomada por cáncer, y esos son 90% de los pacientes o 95%, pues son elegibles al protocolo. Y la idea es intervenir y luego medir los índices de calidad de vida cada 3 meses, durante los primeros años, por supuesto, hacerle una medida objetiva del flujo urinario antes y después del tratamiento, y también hacer una biopsia tanto de las áreas que se vean de interés como de las áreas que fueron tratadas, como de áreas aleatorias, ¿ok? Y luego el seguimiento entonces, si esa biopsia es negativa, se hace en base a la resonancia y el PSA, y se determina basado en cambios que tenga ya sea la resonancia o el PSA en el tiempo. Otra de las ideas de esto es evaluar pues, los costos en el tiempo que va a tener este tipo de aproximación. Y ciertamente uno de los retos fundamentales que tenemos y que va a tener el campo en general, y que tenemos urólogos y radiólogos, es pues la reproducibilidad, no solamente de la interpretación, pero de la adquisición de imágenes. Desafortunadamente, una resonancia multiparamétrica solamente se equivale en el nombre, pues. Yo les puedo traer resonancias de todos sitios, donde hay unas que son muy buenas y donde hay unas que son muy malas. Y creo que han habido avances y protocolos ahora más estables en cómo adquirir estas imágenes, pero siempre hay diferencias entre los equipos, y desafortunadamente eso va a llevar a diferencias quizás en los resultados. Entonces hay que tener eso pendiente. Lo otro es que los radiólogos, pues, no sé cómo con el grupo de ustedes, es un grupo tan grande y sólido que quizás tienen mucha subespecialización, pero en la mayoría de los departamentos de los hospitales o centros en los Estados Unidos, pues hacen lecturas de casi 5.000 estudios a la semana de averaje. Y estudio significa, estoy leyendo rayos X, paso a leer un CT scan, ahora me tiran una resonancia, y andan con su micrófono dictando cada uno de estos estudios. Entonces no hay una dedicación a esto, y eso también es fundamental. Entonces, dentro del programa nuestro, pues nosotros tenemos ya 2 radiólogos dedicados a nada más que leer estas resonancias, y 90% de estas resonancias se hacen en un sitio específico donde se ha implementado un protocolo con una máquina Siemens de 3 Tesla que realmente produce imágenes de muchísima calidad y donde tenemos una consistencia en la reproducibilidad. El tercer obstáculo que tenemos es entonces en la planificación y la implementación del plan. Esa planificación pues no tiene reembolso, por ejemplo en los Estados Unidos. Entonces el incentivo al principio es querer hacerlo y qué bonito se ve, pero ya después que lo has hecho 10, 20 veces dices, bueno, y entonces
esto me quita 15 minutos de mi tiempo, ¿quién lo paga? Tengo que leer 500 estudios antes que esto, y entonces viene todo un proceso. O sea que para poder hacer esto hay que tener una estructuración para poder desarrollar algo que sea consistente y que sea reproducible y donde se elimine lo más que podamos la variabilidad. Aparte, estos pacientes pues, que van a ser manejados de esta forma, uno tiene que tener un control de qué está pasando con ellos, para que no sean esas bombas, como está en uno de los slides, donde son bombas ambulantes porque piensan que están curados, pero no lo están. Y en ese sentido desarrollamos una app que es gratis y que les permite a ellos llevar un control de sus PSAs, de su historia clínica, etcétera. Y aparte de eso, le dan permiso a los médicos, tal cual como le damos permiso a una báscula de peso con cualquier app hoy en día de que ponga la información en el app. Le da permiso el paciente a su médico de que ponga la información de su biopsia, de su tratamiento, y así se le puede monitorizar en el tiempo. Y la otra cosa es que hacemos una distinción muy clara con lo que son las definiciones de terapia focal. La terapia focal pues tiene como un mal nombre porque de cierta forma 80% de los cánceres de próstata son multifocales. Entonces, si uno va a hacer terapia focal de una sola cosa, pues realmente estás obviando los otros tumores y estás asumiendo que el que trataste es el más agresivo, y eso no lo sabemos. Entonces, la terapia focal, como ha sido definida y hecha desde principios de los años de este milenio realmente, donde realmente se toma una imagen de ultrasonido y se trata un segmento de la próstata con ya sea HIFU, electricidad, crío, etcétera. No es lo que nosotros hacemos. Luego está el concepto de hemiablación, que es destruir la mitad de la glándula, destruir el lóbulo derecho, destruir el lóbulo izquierdo. Bueno, es eso, es hemiablación. Eso no es terapia focal. Y luego está lo que es la terapia completa. Y terapia completa nosotros la definimos como que trataste más del 80% de la próstata. Una de las observaciones con el HIFU es que 40% de esos pacientes tienen una biopsia positiva al año, después de que se trataron completamente, y eso es porque el arreglo de cómo se configura el tratamiento no cubre uniformemente toda la glándula. Así que lo que nosotros hacemos es una ablación parcial de las áreas de interés que han probado tener cáncer, y pueden ser multifocales. Así que nosotros lo llamamos más bien terapia por fusión entre resonancia y ultrasonido por target, y vamos destruyendo los targets o los objetivos, pues. Y estos son los típicos planes, pues. Hay tumores que pueden ser anteriores, eso es una de las grandes ventajas, yo creo que de nuestra aproximación con crioablación, de que podemos alcanzar cualquier tipo de tumor, y hay tumores que son más grandes, que son más pequeños, hay áreas a destruir que pueden ser más grandes o más pequeñas, pero lo importante es que realmente tenemos varias áreas de seguridad. Tenemos cuando nosotros hacemos una lectura de las resonancias, a diferencia de quizás como muchas veces yo siento que nuestros colegas radiólogos tratan de identificar, este es el punto más preciso donde va a estar la lesión, y hacen un dibujito bastante pequeño de esa área, bastante específico. El problema es que estos tumores pues tienen varios desarreglos. Nosotros hacemos más bien una aproximación de que este es el tumor, todo lo que está alrededor con un buen margen es lo que vamos a tratar de biopsiar, y luego hacemos un margen mayor para el tratamiento. Y nuestro tercer límite realmente es el de la delineación de la próstata como tal. O sea, a la hora de la verdad, que destruyamos mucho o menos tejido prostático no es tan importante. Lo importante es que se preserve la función de alguna forma. Y el hombre, y hemos visto pues que hombres que sí nos refieren, bueno, ahora eyaculó menos, pero por lo menos eyaculan. Y por el otro lado, que sus paquetes neurovasculares pues se mantengan intactos, así como su uretra, etcétera, ¿no? Y claro, el problema también, y otro de los retos, es que son muchas tecnologías. Es la tecnología del ultrasonido, sin hablar ni siquiera de la resonancia, sino en este caso trayendo las imágenes de la resonancia a cualquiera de las plataformas de fusión de software que existe, que tienen diferencias entre ellas significativas, y luego otro aparato que es el stepper para poder digitalizar y hacer el tratamiento. Entonces, todas estas cosas
nos han llevado a concebir una sola torre que tenga todos los componentes y nos permite hacer tanto biopsias como tratamientos y, por supuesto, donde se coloque el plan que ha procesado pues, uno de nuestros radiólogos. Y las premisas es que sea mínimamente invasivo, que se pueda hacer en la oficina, usando tratamientos aprobados por el FDA y que tenga pues, una ejecución o utilización rápida. Y en este sentido, enfocarnos en enseñarle a nuestros pacientes pues, lo que es el corregistro, como lo está viendo de esa manera, que es realmente la alineación de esas imágenes. Esa es nuestra idea. Educamos al urólogo en esto y que luego el urólogo entonces básicamente se enfoque en pegar a los objetivos que han estado ya delimitados. De esta manera el procedimiento se hace de una forma efectiva, reproducible, y se elimina de cierta forma pues, la variabilidad. ¿Okay? Y entonces aquí ven cómo está entrando la aguja y estamos haciendo una biopsia. Y este mismo protocolo que hemos hecho para las biopsias, pues lo hemos hecho para el tratamiento. La historia es inversa, la historia fue primero el tratamiento, después la biopsia, pero realmente es equiparable a los dos. Lo importante es saber exactamente dónde estamos muestreando y saber que podemos volver al mismo sitio. Y este es el típico reporte pues, de una biopsia donde realmente se toman más muestras de las áreas de interés, menos muestras, pero tomamos muestras aleatorias. Y de hecho, 12% de las biopsias, de biopsias que hacemos, que son negativas en la resonancia, pues tienen positividad. Este video les va a mostrar Ok, aquí les voy a mostrar realmente cómo hacemos el procedimiento del tratamiento, pues y consiste inicialmente en, se prueban que las agujas vayan a funcionar, luego hacemos un bloqueo periprostático y perineal que yo inventé ya hace más de 3 años. Este bloqueo es el que permite pues, que esto se pueda ejecutar en la oficina. Cuando yo era residente y fellow, etcétera, pues no hacer cualquier procedimiento perineal tendría que hacerse dentro del ambulatorio o en la sala quirúrgica. Depende del volumen que tenga, yo creo que un urólogo, pues esto es implementable o no en la oficina. Y una vez que se ha bloqueado al paciente, entonces procedemos a hacer el corregistro. Pues el plan ya ha sido procesado, ya ha sido cargado en el computador y ahí pues lo que comenzamos a hacer y lo que muestra esto es que comenzamos a corregistrar pues, la imagen del ultrasonido con la resonancia y en este caso hacemos lo que se llama una fusión rígida o fija, porque estamos acomodando la imagen de ultrasonido a la resonancia y no es bidireccional. La razón por la que hacemos esto es porque realmente fundamentamos todo en la resonancia y no así en el ultrasonido. El ultrasonido es realmente para darnos una ubicación geográfica y delimitar la próstata como está, pero todos los hallazgos que utilizamos son los hallazgos que encontramos en la resonancia. Y una vez que se hace el corregistro, entonces podemos hacer la ejecución del plan. En este caso utilizamos un software que nos lleva a hacer este plan con grilla. Hay otros casos donde hacemos estos sin grilla con otras soluciones de fusión. Y podemos ver pues ya en esa parte sagital donde está la uretra, donde está pintada la uretra que se corresponde, nuestros objetivos, en este caso las líneas violetas son para SIDS, que son agujitas más pequeñas, que crean lesiones de 2x2, y la verde para el ROD. Aquí estamos poniendo un SID en la parte anterior, si lo pueden ver aquí, está entrando ese SID, y ahora les vamos a mostrar una imagen donde aquí esta es un poco más larga, que es un ROD que crea una lesión de 4 por 2 centímetros, y ustedes pueden ver ahí cómo está entrando exactamente al objetivo que queremos, y realmente eso nos permite pues, saber cuál fue el área que tratamos, tener idea pues, de los volúmenes que tratamos y de
del éxito o no del tratamiento, pues. En este caso, aquí vemos, pues ya se comienzan los procesos de enfriamiento y calentamiento. Usualmente son 2 ciclos de 8 y 10 minutos aproximadamente. Y una de las cosas o ventajas de la resonancia es que nos permite dar esa visión como en 3 dimensiones, de ver las partes laterales de la próstata que con el ultrasonido realmente no las sabes, las desconoces, y a medida que comienza el tratamiento, pues se deforma la imagen. Entonces ahí es donde la fusión es incluso más útil, porque nos da reaseguramiento de dónde estamos parados y de que realmente estamos tratando lo que queríamos tratar y que el resto del tejido prostático, esa perspectiva, pues, no se mantiene. Aquí les doy otros ejemplos, en este caso, pues, y el paciente, pues, que está despierto y dependiendo, pues, de la lesión, de cómo se puede tratar en varios focos al mismo momento. Como les comentaba, pues toda esta información entra automáticamente en una app que el paciente descarga en su teléfono y puede ver que el médico descarga en su teléfono y puede tener interacción con el paciente y que el centro o instituto descarga para tener una idea de todos los pacientes que viene manejando en este sentido. Y esa información, con esa información el paciente puede, pues, mandar sus récords a quien le dé la gana. No es un récord, no es una historia médica como tal, o sea, no es un documento legal, es más bien un accesorio de salud para el paciente. Y esta es nuestra evolución, pues en el 2013 hicimos nuestros primeros casos, los casos del caso 31 al 35 fueron los primeros casos que hicimos ya con el protocolo de anestesia local y de ahí en adelante se han hecho de esa forma. Comenzamos el proyecto en Madrid, en España, y fue donde tuve la verdad que el privilegio y la suerte de conocer al doctor Bernardo Cisneros y bueno, al pasar del tiempo, la primera conversión a radioterapias pues, se efectuó en el año 2015. La primera operación que le hice a algunos de estos pacientes fue en el 2016. Realmente, ya que hacemos biopsia al año y hacemos biopsia del área tratada, entonces tenemos lo que llamamos la recurrencia dentro del área tratada o in-field y la recurrencia fuera del área tratada. Estos pacientes con recurrencias dentro del área tratada son los que nos han puesto a veces nerviosos y son los que hemos operado. Afortunadamente son muy pocos y hemos ido aprendiendo que uno de los elementos que llevaban quizás a ver estas recurrencias es el hecho de que estos pacientes tenían biopsias aleatorias, transrectales, luego veíamos la resonancia y hacíamos el mejor trabajo tratando de pegar pues, los hallazgos de la resonancia con los de la patología. Y definitivamente, a medida que hemos migrado a hacer transperineal, es decir, biopsia transperineal por fusión antes, tratamiento transperineal y la biopsia protoperitoneal después, hemos visto que las tasas de biopsias positivas han disminuido considerablemente. El año pasado, el doctor Jim Hugh, que es un buen amigo también, director de urología oncológica del programa robótico en la Universidad de Cornell, se sumó también a nuestro network y comenzó a hacer estos procedimientos en Nueva York. Tuvimos el placer de hacer juntos los primeros 4 procedimientos en agosto 14 del año pasado y a la fecha ya lleva más de 30 procedimientos realizados. Esto demuestra pues básicamente cómo ha sido la evolución de nuestros procedimientos en Miami, ya con 350 pacientes a finales del año pasado y 407 procedimientos, y hemos probado realmente pues plataformas de fusión como las de BioJect, MIM, Artemis, Coelis, y de cada una de ellas tienen algunas cosas buenas, otras cosas malas. Realmente uno de los aspectos más importantes si vas a hacer fusión es que tú puedas controlarlo en tiempo real. De estas, por ejemplo, la plataforma Coelis no permite eso porque se hace una suerte de fusión retrospectiva y en eso quizás es una desventaja. Con respecto al dolor, el cohorte pues, de los primeros 100 pacientes evaluamos con las caritas, que es la escala de Wonker y Baker, que se desarrolló de hecho en población pediátrica, y dónde tenían dolor. Y realmente le preguntábamos al paciente con las caritas que nos indicaba su nivel de dolor en el momento que introducíamos la sonda, que pues, introducíamos el probe de ultrasonido transrectal,
cuando hacíamos el dolor, el bloqueo perineal. Lo más interesante y una de las cosas que nos llevó a desarrollar se los cuento como anécdota, fue que cuando ellos están durante el procedimiento del frío y el calor y a temperaturas de menos 100 grados, pues que llega la próstata a estar en ciertas áreas, pues los pacientes no tienen ningún tipo de dolor y tampoco lo tienen cuando se está calentando. Y eso lo supimos porque cuando hacíamos los procedimientos en la oficina con Propofol y a veces el paciente se levantaba, pues como no se quejaba, lo dejaban despierto. Y así nos dimos cuenta que esto era muy tolerable. El hecho es que los índices de dolor realmente, el averaje hoy en día está entre 1 y 2, o sea que es bastante mínimo. Y de estos 350 pacientes que hemos tratado en la oficina, 287 de ellos son los que se han hecho lo que llamamos nosotros Focalix, que es que se tratan por fusión target. Otros han sido, pues ya han sido porque estamos haciendo salvataje de la radiación o que se hayan tratado con crioterapia completa en el pasado o se le haya hecho un tratamiento focal o hemiablativo, etc. La mayoría de los pacientes, pues obviamente han sido pacientes Gleason grupo 1, y luego tenemos muchos que han sido 3+4, otro gran segmento 4+3, pero realmente tenemos casi 8% de pacientes con Gleason 9 y 10. Y aproximadamente 17% entrarían dentro de la escala de Amico de alto riesgo. La mitad de los pacientes casi son de riesgo intermedio y un 36% de riesgo bajo. La mayoría de los tumores no han sido palpables. Podemos ver que la media de volumen ha sido de 52 cc basado en la resonancia. La media de dolor es 2 durante el tratamiento. Y la media de volumen tratado es aproximadamente 10 cc, eso, un 20% relativamente de la próstata. Para esto requerimos aproximadamente unos 4 probes, etc. Aquí vemos cuáles han sido los resultados de 190 pacientes elegibles para hacer biopsia. Hemos podido hacerla en 151 de ellos a finales del año pasado. Y de estos pacientes, básicamente la tasa de biopsia positiva ha sido particularmente igual, independientemente del riesgo que tengan. La aproximación, obviamente, los pacientes que han sido transperineales están teniendo menos biopsias positivas que aquellos hechos transrectales. Y las tasas entre los pacientes que han sido diagnosticados por origen o que estaban en vigilancia activa han sido similares. Tenemos seguimiento pues, en 287 pacientes y quiero darle esta perspectiva, pues cuando vemos la cantidad de pacientes que han sido convertidos, es decir, que se han convertido a cirugía o radiación, y yo creo que eso va a ser una de los índices de éxito, de las medidas de éxito de estos pacientes. Vemos que solamente 14 de ellos han sido operados o radiados, y el número es básicamente equivalente, creo que hay 7 en cada grupo. O hay 8 operados y hay 6 pacientes radiados, ese es el número. Y tenemos 35 pacientes que han sido retratados porque se consiguieron tumores muy pequeños o han tenido disminuciones en sus cánceres pues, muy grandes y tienen recurrencias en otras áreas. Entonces, ahora que sabemos exactamente dónde están esos tumores, pues se han rescatado con el retratamiento. Y esa es quizás esta curva, la de probabilidad de retratamiento. Con el tiempo, nosotros esperamos que estas curvas, a medida que aumenta el seguimiento, se van a seguir empujando hacia arriba. Pero bueno, hoy en día el riesgo de conversión es mucho menor a los vistos en los estudios randomizados. Por otro lado, en 253 pacientes con encuestas validadas, podemos ver que 70% han tenido una mejoría objetiva en el flujo. Este es básicamente un ejemplo del flujo antes y el flujo después. Esto es un tratamiento que también sirve para la hiperplasia prostática, podemos ponerlo de esa manera, con una caída en los inventarios del IPSS de 6 puntos. Y en 3 meses tenemos 72 pacientes con erecciones, de los cuales 67% mantuvieron algún nivel de eyaculación, y esos números son 80 y 71% a los 6 meses. Esta lámina es para demostrar un poco hacia dónde estamos yendo. Una vez que comenzamos a observar que hay una diferencia
notable entre esos pacientes diagnosticados transperinealmente versus transrectalmente. Hemos hecho un esfuerzo en movilizar pues, nuestra población, sobre todo de pacientes que vienen con elevaciones en PSA y examen rectal. Si viene un paciente que tiene un diagnóstico clínico de cáncer de próstata, porque tiene un PSA en 100 y tiene una roca, a estos no le vamos a hacer ninguna biopsia por fusión, obviamente, pero afortunadamente esos son la minoría. Y vemos pues que de 600 biopsias que hemos practicado en los últimos 2 años, básicamente 424 han sido hechas ya por fusión. El año pasado fueron 273 de 335. Hay pacientes pues que no se les puede hacer porque pues tienen marcapasos o tienen reemplazos de cadera, etcétera, tienen metal en el cuerpo. Y vemos pues que el rendimiento de esas biopsias es de casi un 44%. Y eso es muy superior al rendimiento de las biopsias que tienen las biopsias transrectales. Y eso tiene que ver pues con realmente tienes un objetivo más claro, tienes un blanco más claro. Y estás jugando de alguna manera a batalla naval, donde pones las cositas donde están los barcos, ¿no? Pasonalos, ese tipo de cosas. Y ahora ya tenemos un banco con más de 200 resonancias hechas en pacientes que han sido tratados. Entonces ahora, y tenemos de esos 200 pacientes, pues 150 con biopsias realizadas, o sea, tenemos los resultados. Y entonces estamos ahora realmente tratando de entender qué significa o qué es una resonancia negativa, con la idea de que en un futuro a lo mejor se puede evitar la biopsia. Y aquí podemos ver, por lo menos en las imágenes de cuando nosotros hacemos la resonancia, se hace pues no solamente las tomas para la restricción, difusión a los BD 150, 300, 500 y 1000, sino que aparte se hace una secuencia individual de B2000 y se hace pues con las otras secuencias la inferencia del ADC y podemos ver que en esa del B2000, que es donde se ve esos cánceres, se ven bien donde hay restricción, pues se ve ese bombillo iluminándose, que realmente después de la criolaria tratada, eso se ve totalmente apagado, ¿ok? Y el contraste pues no lo toma y el ADC de esos pacientes es muy alto, usualmente mayor a 1500, señalando pues que es otro tipo de tejido. Y estamos pues cuantificando esas observaciones, aquí lo pueden ver en la del contraste, y bueno, veremos a dónde llegamos con esto. Por supuesto, como todo protocolo y toda innovación, hay limitaciones. Sin embargo, nuestro compromiso con este protocolo, de la forma como lo escribimos, es de un mínimo de 2 décadas. Ya tenemos 2 centros activos y estamos muy cerca de activar 2 más. Y creo que en cualquier estudio de ablación lo más importante va a ser el seguimiento y las biopsias que se hagan después. Uno no puede tomar el PSA como una medida, como la medición. Creo que eso también se le aplica a la radiación, pero eso es mi sesgo personal. Y ya terminando, quiero hacer una reflexión, porque la disminución del tamizaje que se observó en los Estados Unidos no ha traído efectos positivos. Esta recomendación que hizo este task force o este grupo de trabajo quizás está creando más daño del que quería prevenir, ¿ok? Y la evidencia de esto se está haciendo más prevalente. Como les expliqué, estas recomendaciones salieron en el 2012. Realmente para el año 2014, en el noreste de los Estados Unidos, por ejemplo, habían disminuciones en la incidencia de tamizaje de un 30 a un 40%, también en la costa oeste. Esto se fue pues expandiendo y lo que ha permitido análisis hechos en el 2015, 2016 y finales de 2014 de ver cambios que son ahorita pervasivos. Por ejemplo, en este estudio hecho por la Universidad Northwestern, por Ted Schaefer, básicamente demuestra que la incidencia de enfermedad metastásica por año de diagnóstico comenzó a subir
de una forma dramática y quizás alarmante. Ese estudio también ha sido corroborado en un estudio poblacional conducido por el grupo de Jim, donde se ve pues, el descenso de la mortalidad hasta el 2011 y el ascenso de ella, inclusive en varones pues, mayores de 70 años. Y como estos hay varios estudios demostrando que hay como que un aumento pues, claramente en la enfermedad metastásica. Eso le viene bien a las compañías farmacéuticas, pero le viene mal pues, a nuestros pacientes. Así que vemos que, comparando un poco pues, muchos de los tratamientos que existen hoy en día, pues hay ciertas cosas donde yo creo que hay más opciones que pensar la cirugía o la radiación o solamente la vigilancia activa. HIFU yo sí creo que va a tener un rol. Hay ciertos tumores posteriores donde esa destrucción con HIFU va a ser quizás bastante efectiva. Creo que la ventaja de nuestra aproximación con la crioterapia es que se puede hacer en la oficina. Ya hay tecnologías emergentes con microondas y con vapor de agua a las cuales podríamos hacer esa técnica. La desventaja que tiene el TUCAT, yo creo que Armando lo puso en el contexto adecuado y también tienes el problema de la fotosensibilidad y del efecto potencial de que tengas áreas en tu piel purpúricas. Eso ciertamente para los que viven en poblaciones donde hay mucho sol es un problema, etcétera, ¿no? Pero bueno, concluyendo, creemos que la crioterapia por fusión pues es por decirlo así, pues es otra herramienta que vamos a tener a la mano, que es práctica, donde se mejora la función urinaria, se preserva la función eréctil y se controla el cáncer de una forma que hasta ahora pareciera ser aceptable. La cirugía definitivamente tiene un rol fundamental en hombres menores de 65 años, especialmente en aquellos que tienen riesgo intermedio o un PSA entre 10 y 20. Y hay que hacer tamizaje, quizás a hombres más jóvenes. Yo creo que las medidas recomendadas en el pasado de utilizar las edades de referencia son importantes. Un varón que tiene un PSA en sus 40, mayor de 2, eso no es normal, eso hay que investigarlo, pero hay que saber que lo tiene. Un varón que tiene historia en su familia, como es mi caso, que tengo tíos diagnosticados a los 50 años, pues tienes que comenzarte a despejar en tus 40. Personas de raza negra en especial tienen que despistarse en sus 40. Y bueno, y quizás sí, hay pacientes que a veces vemos que están en sus 50 y tienen un PSA de 0,6. A lo mejor ese paciente no tienes que hacérselo el año siguiente, puedes empezar a incrementar los intervalos. O sea que hay que hacer tamizaje de una forma quizás más efectiva, pero no abandonarlo definitivamente. Y quería darle pues las gracias por haber estado aquí compartiendo con ustedes. Es siempre un placer estar acá. A mí me encanta la Ciudad de México y los mexicanos. Mucha suerte en el Mundial.